Hola, hola, ahora. Vale, es que me lo dejaste conectado y lo he apagado yo torpemente. Dios te bendiga, buenos días, ¿cómo estás? Es muy bueno verte de nuevo. Los que habéis regresado de vacaciones, algunos ya lo hicimos hace unos días, así que bueno, qué bueno veros. Y que estamos todos juntitos de nuevo en el teatro, qué bien, ¿no? Aunque bueno, tiene cierto encanto la sala de ahí al lado, ¿verdad? Yo creo que casi todos hemos coincidido en que nos gusta. No sé si es por la luz o porque estamos más juntitos, pero como que todo se disfruta más, no lo sé, ¿no? Pero qué bueno que Dios es generoso y lleno de gracia y nos cede este teatro para poder disfrutarlo. Bueno, en esta mañana empezó Kevin lanzando una pregunta. ¿Os acordáis de qué pregunta ha hecho Kevin cuando ha empezado la reunión? Voy a alejar un poquito el micro. Pues empezó preguntando cómo es Dios en tus pensamientos. ¿Sí? ¿Fue así la cosa? Y luego utilizó un salmo donde Dios nos reta a probarle, a ver cómo Él es. Y lo cierto es que es una pregunta muy interesante, porque estarás de acuerdo conmigo, y si no estás de acuerdo ya te lo digo yo que es así, que en la mayoría de los casos Dios es de una forma, Dios es de una manera que a veces no concuerda con la forma en la que nosotros concebimos a Dios. Y la prédica en esta mañana justamente va un poco en línea con estas cuestiones, ¿no? Especialmente cuando hacemos frente a lo que llamamos circunstancias que pueden ser cruciales para el rumbo de nuestras vidas. Circunstancias a veces adversas y a veces no adversas, a veces situaciones, digamos, positivas, ese tipo de situaciones en las que nos gustan vernos involucrados, ese tipo de situaciones que siempre deseamos y que sin embargo no dejan de ser un desafío para nuestra fe. Alguien dijo una vez algo así como que por cada cristiano que triunfa en la adversidad, 10 cristianos perecen en la prosperidad. Y es interesante porque a veces la bonanza, los tiempos buenos, los tiempos de abundancia, los tiempos donde las aguas se aquietan y todo está bien, son momentos para preocuparse. Realmente en mi experiencia personal diría que son momentos para estar más preocupado que cuando viene la adversidad. Porque a veces la adversidad, si tienes una fe afianzada en Cristo, te puede ayudar a entender que en medio de esa adversidad siempre hay oportunidades para ver la mano de Dios. Más tarde o más temprano. Pero cuando estamos en situaciones de bonanza, a veces es complicado y podemos perder con facilidad la perspectiva de Dios. Y justamente en esta mañana vamos a estar hablando de esto, circunstancias cruciales, aplicadas al discipulado. ¿En qué medida las circunstancias cruciales, circunstancias que pueden ser cruciales en el rumbo de nuestra vida, pueden ser una oportunidad para madurar en Cristo, para ser discipulados? La definición de situaciones decisivas o determinantes son esas situaciones especiales que pueden provocar un desarrollo, el desarrollo o la solución de algo, de cualquier cosa, de cualquier conflicto, de cualquier situación. Las situaciones decisivas, como acabo de mencionar, pueden ser o podemos encuadrarlas en positivas o negativas y afectan a nuestra fe en un sentido o en otro. Un suceso positivo puede afectar la fe de una manera adversa o fortalecerla. Dependiendo de dónde estés arraigado, una situación positiva te puede alejar de Cristo o te puede acercar a Él. Una circunstancia adversa puede dañar la fe de las personas o, sin embargo, hacerlas más profundas y más arraigadas en Cristo Jesús. ¿Estás de acuerdo conmigo? No lo digas, da igual. Dios opera en nuestras vidas muchas veces a través de las circunstancias cruciales. Muchas veces nos hacemos esa pregunta de ¿cómo es que Dios interviene en nuestras vidas? Bueno, podríamos decir muchas cosas si lanzásemos la pregunta. Algunos podrían decir, bueno, pues a través de personas de nuestro entorno, y es cierto. Pero por lo general uno puede aprender que Dios trata con nuestras vidas a través de las circunstancias, a través de situaciones. Y a veces son situaciones límite en un sentido o en otro. De hecho, si somos honestos, los pasos más largos que podemos dar en nuestro desarrollo o en nuestra degradación espiritual es debido precisamente a esas circunstancias fortuitas e inesperadas que nos sobrevienen y que en ocasiones pueden ser duraderas. Cuando vienen este tipo de situaciones, nos provocan dar esos pasos más agigantados en nuestro caminar, sea hacia Cristo o sea hacia atrás.
la muerte de un ser querido, por ejemplo, dentro de las circunstancias que podríamos decir adversas, ¿no? No sé cuántos habéis vivido esa situación, pero es una situación dura, ¿verdad? La muerte, y sobre todo si es una muerte repentina de un ser querido. Muchas preguntas surgen en nuestra mente y quizá esa es una de las cosas que a menudo es uno de los recursos más utilizados habitualmente por los escépticos, ¿no? Si Dios es justo y Dios realmente existe y Dios es bueno, ¿por qué ha permitido esta situación? Ya sé que algunos cristianos no se hacen esa pregunta, ¿no? Nosotros somos santos, los de aquí, nunca nos hacemos esa pregunta. Algunos cristianos por ahí, como decía un pastor que yo tuve hace muchos años, los cristianos de Marte. Decían, no, los cristianos de Marte, ¿no? ¿Te acuerdas? Cristianos de Marte, de Júpiter, les ocurren esas cosas. Nosotros no nos hacemos preguntas, ¿verdad? Una infidelidad descubierta implica un dolor, una situación extrema, una situación crucial en nuestra vida, un diagnóstico médico inesperado. De repente el médico se sienta delante de ti y abre ese sobre infame, esa carpeta sellada que nunca debería haberse abierto, y el médico hace un diagnóstico que nos deja petrificados en nuestra butaca. Dentro de las circunstancias positivas podríamos hablar de un ascenso en el trabajo, el éxito de mi negocio, el nacimiento de un hijo. Todas estas circunstancias son positivas, son buenas. ¿Cómo actuamos o cómo nos empujan estas situaciones en nuestra relación con Dios? Aquellos que tienen éxito en los negocios, aquellos que tú les ves y dices, definitivamente fulano ha caído de pie en la vida, y sin embargo es cristiano, ¿cómo lo hace? A mí me gustaría muchas veces hacer esa pregunta a la gente que les va muy, muy bien. Oye, ¿cómo eres capaz de compaginar la abundancia en la que vives con el hecho de que, igual que yo, dependes de un Dios misericordioso y lleno de gracia? La muerte de Jesús en la cruz, sin lugar a dudas, fue un duro golpe para sus discípulos, ¿o no lo fue? Unos se marcharon de Jerusalén profundamente decepcionados, ¿no? Recordamos aquellos que iban camino de Maús. La Biblia no nos dice mucho acerca de qué iban a hacer, pero lo cierto es que, de alguna manera, personalmente creo que ellos estaban huyendo de un dolor que no podían soportar, de una confusión, de un caos que no eran capaces de interiorizar y de comprender. Otros se escondieron llenos de temor, según dice Juan capítulo 20, versículo 19. Estaban escondidos los discípulos. Imagínate esa situación, el Mesías está en medio nuestro, la promesa que esperábamos de la restauración del reino de Israel, y de repente es puesto en una cruz. Y todas las esperanzas, como si fuese un espejo de gran tamaño que se desploma, se hicieron añicos. Pero, sin embargo, el testimonio de su resurrección, el hecho de que ellos pudieron ser testigos directos de la resurrección de Cristo, una gran ventaja sobre nosotros, pero un gran precio el que pagaron, les condujo, o fue el catalizador que provocó en ellos una completa y apasionada entrega a Cristo. Y tanto fue así que dice la historia que después de pasar por múltiples juicios en Roma, Simón Pedro fue crucificado, pero al sentirse indigno de ser crucificado de la misma manera que lo hizo su Señor y Salvador, pidió ser crucificado boca abajo en una cruz invertida, y así fue. Andrés, el hermano de Pedro, fue azotado y luego atado a una cruz con el fin de que sufriera por un tiempo lo más largo posible, en una larga agonía antes de morir. Y dice la historia que, o algunos historiadores, que vivió durante 2 días clavado en una cruz o atado en una cruz mientras predicaba a todos los que pasaban alrededor. Mateo sufrió el martirio en Etiopía habiendo muerto por una herida de espada. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue misionero en Asia. Él testificó, fue testigo, llevó el evangelio en lo que hoy es Turquía, lo que era la antigua Éfeso, y fue martirizado por su predicación en Armenia, donde fue azotado con un látigo hasta morir.
El apóstol Tomás fue traspasado con una lanza en la India cuando estaba en uno de sus viajes misioneros para establecer allí una iglesia. Así que todos estos hombres que se habían escondido, que no eran capaces de afrontar una situación crucial en sus vidas, donde sus esperanzas se desvanecieron, cuando fueron testigos de otra situación crucial, como fue ver con sus propios ojos al Cristo resucitado, fueron capaces de entregar sus vidas hasta el último aliento. Me gustaría contarte una historia precisamente sobre este tipo de circunstancias. Quiero hablarte, y no sé exactamente cómo se dice en inglés, quiero hablarte de alguien que se llama Horatio Gates Spafford. No sé si es Horatio o Horatio. Horatio. Pues Horatio Gates Spafford. ¿Lo he dicho bien? A ver, si tengo un pico. Pues Horatio Gates Spafford fue un devoto anciano, no anciano por la edad, sino anciano de una iglesia presbiteriana en Estados Unidos. Y además un exitoso abogado norteamericano que nació el 20 de octubre de 1828 en Troy, en Nueva York. Estas cosas las decimos porque queda muy bien desde el púlpito decir fechas y cosas así. No lo sé. Horatio, ¿no?, se mudó a Chicago, a la ciudad de Chicago, donde contrajo matrimonio con la noruega Anna Larsen el 5 de septiembre de 1861. Horatio, que era un hombre de gran testimonio, muy reputado y muy respetado en su entorno, y Anna tuvieron un hijo varón. Pero este hijo varón murió a la edad de 4 años, lo cual les hizo enfrentar una situación trágica y dramática, comenzando así una serie de circunstancias aflictivas que atentarían contra la paz espiritual y seguridad terrenal que había sostenido sus primeros años, su vida familiar, su propia casa, su entorno. Después, Horatio y Anna tuvieron 4 hijas más. 4 hijas tuvieron. Y en 1871, el exitoso abogado, Horatio Spafford, fue afectado económicamente por un gran incendio que ocurrió en la ciudad de Chicago, que asoló absolutamente todo. Él perdió gran parte de sus propiedades y se quedó prácticamente arruinado. En 1873 había planeado tomar unas vacaciones con su familia para intentar olvidar todas las tragedias que habían vivido en los últimos años, y decidieron viajar a Inglaterra, donde, entre otras cosas, se encontrarían con su amigo el evangelista muy célebre y muy conocido, Dwight L. Moody, quien fue amigo cercano de Horatio. Ya que Horatio se había demorado en los negocios concernientes a la solución de los problemas que había ocasionado aquel gran incendio y la pérdida de sus bienes, él decidió enviar primero a su familia. Envió a sus 4 hijas y a su esposa en un barco que se llamó el Saint-Ville du Havre, nombre francés. Mientras el barco cruzaba el Atlántico, el barco chocó violentamente con el velero de Lochern, lo que causó que el Saint-Ville du Havre se hundiera rápidamente. Muchos pasajeros y tripulantes del barco murieron ahogados, entre quienes se encontraban las 4 hijas de Horatio. Un velero de carga que se llamaba The Tree Mountain, recogió a los supervivientes, entre quienes estaba Anna, la esposa de Horatio, quien yacía inconsciente en un mástil flotante, un trozo de madera del barco. Después de que Anna desembarcó en Gales, esta le envió a su esposo un telegrama. Recordemos que en aquel tiempo no existía el WhatsApp, no existía nada de este tipo de cosas, ni el teléfono. Esta le envió un telegrama a su esposo para hacerle saber que solo ella se había salvado. Aquella trágica noticia causó un devastador dolor en el corazón de nuestro personaje histórico, Horatio Spafford, del que luego seguiremos hablando un poco. Llegados a este punto, necesitamos hacernos algunas preguntas, porque es bueno que los cristianos hagan preguntas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Te animo a que te hagas preguntas. No sé por qué razón existe un cierto dogmatismo muchas veces en el cristianismo, donde parece que los cristianos no pueden hacerse preguntas. Tenemos que asentir y tragarnos dogmas sin cuestionárlos o preguntar acerca de ellos. Y no es saludable. Necesitamos ahondar en nuestras convicciones y saber por qué creemos lo que creemos. Entonces necesitamos preguntarnos qué es lo que hace que las circunstancias inesperadas se conviertan en cruciales para fortalecer nuestra fe o para debilitarla. ¿Cuál es el asunto central? ¿Qué es lo que viene a determinar que yo crezca en la fe, que yo sea un cristiano
más asentado, más maduro, o por el contrario, que acabe huyendo de la fe. ¿Qué factor nos acerca a Cristo decididamente o nos aleja de Él amargamente? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver todo esto con el discipulado? Pregunta que seguramente os estáis haciendo desde hace un tiempo, puesto que tenemos una serie dedicada al discipulado. Me gustaría hablarte en este punto vamos a enfocarnos en circunstancias cruciales positivas. Circunstancias cruciales positivas. Como apuntamos al principio, ser testigos directos de la resurrección de Cristo Jesús ayudó a los discípulos a entregarse completa y enteramente apasionados a la obra que el Señor había puesto en sus manos. Abro paréntesis, la misma obra que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y eso les condujo a una fe activa, comprometida y culminó con su martirio y muerte final. No hay duda de que las circunstancias positivas que evidencian una intervención divina en nuestras vidas suelen acabar o suelen desembocar en una completa entrega a Cristo, ¿no? Si eres testigo directo de un mover sobrenatural, de estos de los que no hay ninguna duda de que Dios está interviniendo, pongamos por caso a alguien que acude a la iglesia acompañado por alguien en una silla de ruedas y de repente Kevin pone sus manos sobre la persona, ora y le dice con autoridad espiritual, levántate, y esa persona se levanta. Creo que todos estaríamos atónitos ante eso, y sin lugar a dudas esta circunstancia de carácter positivo se convertiría en una circunstancia crucial que fortalecería nuestra fe, ¿sí o no? Creo que sí, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando estas circunstancias positivas que resultan cruciales no parecen evidenciar tal intervención? ¿Qué ocurre con estas circunstancias que son positivas, pero que no parece que haya evidencia alguna de que sea la mano de Dios la que está detrás? Quizá cuestiones que son cruciales, que son importantes, pero que quizá pertenecen más a la esfera de lo cotidiano, de lo habitual, de lo previsible o de lo plausible. ¿Qué ocurre con eso? Es decir, cuando no hay evidencias claras de que la mano de Dios está detrás del bien recibido. En realidad, déjame abrir un gran paréntesis, desde la base, y esto es muy importante que me prestes atención, porque es un fundamento esencial de nuestra fe. Créeme que sin este fundamento es muy fácil que nuestra fe zozobre en medio de cualquier circunstancia. En realidad, desde la base de la soberanía de Dios, no hay circunstancia alguna que llegue a nuestra vida, sea positiva o sea negativa, detrás de la cual no esté la mano del Señor. Sea de forma activa o sea de forma pasiva. ¿Qué quiero decir cuando hablo de forma activa o cuando hablo de forma o cuando me refiero a de forma pasiva? Pues mira, la mano del Señor estuvo pasivamente presente en el daño sufrido por Job, como activamente estuvo presente en su restauración espiritual, física, material y familiar. Dios no causó un daño directo a Job, no fue su mano directamente la que provocó aquella sarna, no fue su mano directamente la que arrebató la vida a su familia, no fue su mano directamente la que acabó con la ruina de todo cuanto poseía, pero sí pasivamente lo había permitido con un propósito. Sin embargo, sí vemos cómo activamente Él levantó y restauró la vida de Job y multiplicó todo cuanto él poseía de una manera proporcionalmente, infinitamente superior. Dios parecía ausente en el encumbramiento imperial de Nabucodonosor. De repente aparece esa figura en el imperio, creo medo-persa, ¿no? Quiero recordar. Aparece Nabucodonosor. Y uno puede preguntar, ¿y cómo llegó Nabucodonosor ahí? Parece ausente Dios en el encumbramiento imperial de Nabucodonosor. Pero el capítulo 4 de Daniel, si lo lees detenidamente, es algo que te recomiendo. El capítulo 4 de Daniel demuestra que Dios estuvo presente en aquel tiempo de esplendor y de gloria y de majestad cuando Nabucodonosor se levantó en el poder, pero también lo hizo activamente en su humillante debacle posterior y en su restauración. Sin embargo, no muchos cristianos, seamos honestos, somos capaces de reconocer la mano del Señor en las circunstancias cruciales
positivas que achacamos a menudo a una supuesta ley de causa y efecto. Abro paréntesis nuevamente, yo sí creo que hay una ley de causa y efecto, y es lógica y razonable, no es necesariamente una ley, pero evidentemente si fumas una cajetilla al día, como causa, es muy posible que el efecto sea un cáncer de pulmón. No es que sea una ley, es una cuestión de lógica aplastante y de probabilidad bastante clara. Por ejemplo, estudié y como consecuencia logré el empleo de mis sueños. Trabajé duro en mi negocio y como consecuencia atraje la atención de un fondo de inversión que me ha hecho inmensamente rico. Estudié teología, oratoria y formación pastoral. Me esforcé en mi crecimiento espiritual junto a los mejores mentores que pude tener y como consecuencia he recibido una invitación para predicar en el evento anual del Ministerio Ligonier junto a Steve Lawson, Sinclair Ferguson, Os Guinness y John MacArthur, por ejemplo. Situaciones que conectas entre lo que tiene que ver con una causa y el efecto que estás esperando, y como que de repente Dios se disipa y Dios no está. Como que Dios es ausente en medio de esa ley de causa y efecto, y nos engañamos terriblemente cuando pensamos de esa manera. Ciertas circunstancias positivas resultan ser cruciales para que muchas personas experimenten un enfriamiento en su fe y un alejamiento de la providencia divina, al comenzar a confiar más en sus propias habilidades y en esa ley de causa y efecto que en el poder transformador de Dios. ¿Cuántas veces somos plenamente conscientes de que Dios es soberano en medio de la bonanza, cuando las cosas van bien? Déjame hablarte de las circunstancias que son nuestras favoritas, las circunstancias cruciales negativas. ¡Yuhu! Déjame hablarte de alguien que conoces bien, o por lo menos has oído hablar de Steve Jobs, ¿no? El fundador de Apple, creo, ¿no? Steve Jobs pasó por una crisis de fe similar en el aspecto negativo. En la portada de la edición del 12 de julio de 1968, fíjate, un año después de que naciera yo. ¡Ah, mira, el 12 de julio, igual que yo! Yo nací el 12 de julio del 67, mira, un año justo después de que el mundo tuviera la gran fortuna de que yo naciera. En la portada de la edición de la revista Life, había una fotografía donde aparecían unos niños hambrientos procedentes del conflicto bélico que se estaba desarrollando en Biafra, la guerra civil, destrozado totalmente Biafra por la guerra. Unos niños, como podéis imaginar, famélicos, con signos evidentes de desnutrición. A sus 13 años, Steve se le hizo imposible reconciliar esa fotografía que había podido ver con sus ojos con las lecciones que le estaban enseñando en su iglesia luterana local. Steve tomó su revista con 13 años y se la llevó a la escuela dominical. Y en un momento, hablando con el pastor de la iglesia, le hizo una pregunta y le dijo: pastor, si yo levanto un dedo, ¿sabrá Dios qué dedo voy a levantar aún antes de que lo haga? Y el pastor le respondió: sí, claro, Dios lo sabe todo, si no, no sería Dios. Entonces Steve Jobs sacó la portada de la revista Life y le preguntó: bueno, ¿sabe Dios esto y lo que les va a suceder a estos niños? La respuesta que recibió Steve Jobs no le satisfizo, y después de aquella conversación, Steve nunca jamás volvió a la iglesia y se alejó completamente de la fe. ¿Cómo enfrentamos esas cosas que nos resultan insoportables, inaceptables? ¿Cómo gestionamos las circunstancias cruciales en las que a veces nos vemos, donde tenemos que tomar una decisión respecto a nuestra fe? En general, podemos afirmar que es más común el alejamiento de la fe que el fortalecimiento de la misma ante circunstancias negativas. En la mayoría de los casos, muchas personas sufren situaciones extremas de alejamiento de la fe. La experiencia de Steve Jobs y su reacción ante lo inaceptable se repite a menudo dentro del seno del cristianismo, en medio nuestro, especialmente
quizá entre aquellos que son más inmaduros en la fe, que están comenzando a caminar con Cristo. Ahora bien, ¿dónde está la clave? Que era la pregunta que nos hacíamos antes. La clave de esta reacción ante circunstancias adversas es la misma que se origina ante circunstancias positivas. La raíz es la misma y tiene que ver en cómo las interpretamos. ¿Y cuál es la conciencia que tenemos acerca de Dios y sus propósitos? Por eso es tan importante conocer a Dios. Y es aquí donde entra en juego nuestro discipulado, precisamente en este punto. Es en esta circunstancia donde quizá, sabes, muchas veces el mejor discipulador que puedas tener no es la persona que tienes al lado, o la persona que te invita a un grupo de iglesia en familia, o la persona que te invita a hacer un estudio bíblico, que son maravillosos y siempre los recomendaré. Pero en muchas ocasiones Dios utiliza las circunstancias adversas y utiliza las circunstancias que pueden ser cruciales para hacernos madurar ante determinadas situaciones. Jesús se aparece en el mar de Galilea caminando sobre las aguas, y estando los discípulos en la barca, Pedro le ve y se encuentra ante una circunstancia crucial. ¿Qué voy a hacer? ¿Me quedo en la barca? ¿Corro hacia mi Señor y Salvador? El Mesías, Yeshua HaMashiach, caminando sobre las aguas delante de mí. ¿Qué hago? Tengo que tomar una decisión. O me quedo en la barca temblando de miedo, o avanzo hacia Él. Y Él tomó su decisión. Y se enfrentó a otra situación crucial. Fue capaz de caminar sobre las aguas, simplemente porque Jesús le dijo, ven. Él le dio una palabra, Él agarró por fe esa palabra y dijo, voy a ir. ¿Por qué voy a ir? ¿Porque voy a desafiar las leyes de la física? No, porque el Señor Jesucristo, Dios mismo hecho carne, me ha dado una palabra. Y salió de la barca y comenzó a caminar. Y se enfrentó al hecho de que caminando sobre las aguas alrededor suyo el mar estaba embravecido como nunca quizá lo había visto un pescador. Y comenzó a hundirse. Y el Señor llega y le dice, ¿por qué no creíste, hombre de poca fe? Sí, situaciones cruciales que nos enseñan a confiar. Creo firmemente que Pedro aquel día aprendió una lección que le acompañaría el resto de sus días. Un buen ejemplo de esto lo encontramos también en Juan capítulo 11, donde dos discípulos de Jesús tuvieron que enfrentar el terrible dolor por la muerte de su hermano ante la aparente pasividad del Señor. Lógicamente estoy hablando de Marta y María. Déjame leerte el texto que se encuentra en Juan capítulo 11. Dice, son algunos versículos, no he querido leer todo completo, pero para que tomemos un poco conciencia y captemos la idea. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Nótese que primero habían enviado a llamar a Jesús, ¿recuerdas? Le habían ido a avisar. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, atento a esto, si hubieses estado aquí, si hubieses estado aquí. Y yo lanzo la pregunta para vosotros, ¿no estaba ahí? Obviamente físicamente no estaba. Pero las circunstancias que estaban viviendo eran ajenas y desconocidas por el Dios Todopoderoso. Mi hermano no habría muerto si hubieras estado aquí. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que los acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima y dijo Jesús, quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, déjalo, ya no hay nada que hacer. ¿Cuántas veces en determinadas circunstancias has dicho, Señor, déjalo?
Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando sus ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Circunstancias adversas, cruciales, que pueden fortalecer nuestra vida o pueden alejarnos de la gloria, de ver la manifestación del poder de Dios. La plena conciencia de que Dios está en control de toda circunstancia, sea positiva o sea negativa, y de que en todo momento su propósito es bendecir nuestra vida, ha de resultar en una completa confianza en su providencia. Y eso forja el carácter, eso forja al discípulo. Cuando somos capaces de que, sea como fuere, Dios Jehová reina, Él está conmigo, Él hizo pacto conmigo a través de su Hijo Jesucristo, Él ha cumplido, Él ha hecho promesa y Él la cumplirá, sin faltar ni una sola de sus palabras. Es sólo así que podemos madurar y triunfar en medio del éxito o en medio del fracaso. Como dijera el profeta Habacuc, y con esto vamos concluyendo en el capítulo 3, versículo 17 al 19, mientras vamos preparando el vídeo para concluir. Como dijera Habacuc, capítulo 3, versículos 17 al 19, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den su mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Ahora, llegado a este punto, me gustaría volver a Horatio Spafford. ¿Qué sucedió con Horatio Spafford? Pues Horatio Spafford no tardó mucho en viajar para encontrarse con su esposa que estaba en Gales. Y durante su viaje, el capitán de la nave llamó a Horatio Spafford y le dijo que según sus cálculos, me gustaría que hiciéramos el esfuerzo de ponernos en el pellejo de Horatio en este momento. Tú estás en el barco, estás en la cubierta, el capitán del barco te llama y te dice, según mis cálculos, en este momento y en este mismo espacio, en este mismo lugar, en este mismo punto del océano, estamos atravesando el sitio exacto donde se hundió el Saint-Ville du Havre. En este mismo lugar, en este mismo espacio, en algún lugar de la profundidad, están tus 4 hijas. Y allí, mientras atravesaban, en cierto sentido, aquel mar de aflicción, Dios reconfortó el corazón de Horatio Spafford. Y entonces, en ese mismo instante, hizo algo interesante. ¿Está listo el vídeo? Bajó a su camarote, vamos a esperar un momento, bajó a su camarote, tomó una pluma, cogió algo de papel y escribió en el camarote un poema que posteriormente se convertiría en el himno cristiano que vamos a escuchar a continuación. De paz y
concluir, creo que hay poco a añadir a esta canción. Cuando Job, al que nos referíamos antes, vivió una de las situaciones más trágicas que una persona puede experimentar, al final de toda la etapa en la que fue discipulado por el dolor y por la buena mano del Señor, acabó diciendo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré,
Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Señor Jesús, tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin de todas las cosas. También el principio y el fin de nuestras vidas, el principio y el fin de todas nuestras circunstancias cruciales, aquellas que nos acercan a ti y aquellas que nos tientan para alejarnos de ti. Reconocemos tu buena mano sobre nuestras vidas y levantamos nuestro corazón creyendo y confesando, Señor, que en todas las cosas hay un propósito para nuestro bien. Te bendecimos y en esta hora queremos levantar nuestra adoración a ti, en el nombre de Jesús.